Bueno, vamos a comenzar con el bloque uno, pero antes introduciremos los 6 bloques en los que se divide el temario de Historia del Mundo Contemporáneo. Si picáis aquí, podéis apreciar los diferentes bloques. El primero sería finales del 18 y principios del 19. Ese sería el primer bloque. El segundo sería de prácticamente todo el siglo XIX, excepción del final. El tercer bloque incluiría finales del 19, Segunda Revolución Industrial, y luego ya la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. El cuarto sería el periodo de entreguerras, incluida, la Segunda Guerra Mundial. Por eso dice Europa se tambalea, porque salen de la Primera Guerra Mundial, entran en la crisis del 29 y se inicia en el 39 la Segunda Guerra Mundial. El quinto bloque sería cuando se produce la Guerra Fría, es decir, un enfrentamiento entre dos grandes países que se les llama dos gigantes, que serían la URSS, es decir, la actual Rusia y sus estados satélites, y Estados Unidos. Esto durará prácticamente todo el siglo XX. Y luego ya de 1990 hasta hoy, que sería la globalización del mundo. Este sería en general los 6 bloques del temario. Vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque a su vez se subdivide en 5 apartados. El primero sería el origen de nuestro mundo, que es una introducción general de todo lo que vamos a ver de finales del 18, sobre todo, y principios del 19. El segundo apartado sería, es decir, este sería un apartado introductorio, el primero. El segundo hablaría de ideologías, tanto económicas, hablaremos del mercantilismo, hablaremos de la fisiocracia, del liberalismo económico, como políticas, la lucha entre el absolutismo y el liberalismo, que después dará lugar al régimen democrático que tenemos hoy, y las diferentes ideologías sociales. Aquí se enfrentarán los partidarios de una sociedad estamental propia del antiguo régimen, de antes del siglo XVIII, y los partidarios de una sociedad de clase. El tercer apartado se refiere a la evolución política, es decir, aquí iremos viendo cómo se van sucediendo algunas revoluciones, sobre todo la norteamericana o la francesa, y cómo poco a poco irán acabando con la economía, el sistema político y social del antiguo régimen, y se establecerá por lo que sería la sociedad actual, la sociedad burguesa liberal. El cuarto apartado no es de política, sino que es de sociedad, y aquí veremos claramente cómo se establece una nueva sociedad que ya acabamos de adelantar, que sería la sociedad de clases. Y por último, el quinto apartado se refiere a aspectos económicos, tales como el paso de una economía tradicional basada en la agricultura a la aparición ya de la primera revolución industrial. Aquí, si pincháis aquí, tenéis lo que sería un organigrama, un mapa conceptual de este periodo, es decir, del bloque 1, el origen de nuestro tiempo. ¿Vale? Por un lado tenemos el antiguo régimen, que es el sistema político, económico y social de los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa. Lo podemos hacer un poco más grande para que lo veáis. Pues no se puede, perdonad, pero no se puede. Perdón. Vale. Y entonces vemos como en Europa durante los siglos XVII y XVIII se produce el antiguo régimen, que ya hemos explicado que se basa en una economía agrícola, en una política absolutista donde todos los poderes los tiene el rey, y en una sociedad estamental donde hay una serie de privilegiados que son una minoría y que no pagan impuestos, sino que los cobran. Evidentemente, este antiguo régimen se tambalea, es decir, cae por varias razones. Las nuevas ideologías que surgen en favor, sobre todo, del liberalismo político, económico y social, lo que sería la Ilustración. Otras razones serían económicas, el enriquecimiento de la burguesía y empobrecimiento de la nobleza, que pertenece a la sociedad estamental, al estamento privilegiado. Y luego también transformaciones sociales que acabarán con el antiguo régimen, como sería el propio reforzamiento político de la burguesía. Por lo tanto, se produce el inicio de la historia, o de la edad contemporánea, ¿vale? Y surgen una serie de revoluciones burguesas que ya hemos nombrado, como la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, que acaba con el Imperio Napoleónico. Vale, visto esto, nos venimos aquí y aquí, en el apartado de temas redactados que podéis obtener viendo teoría, pues vais a temas teóricos. Y aquí, evidentemente, pues encontráis, esto sería el índice de temas.
sea, lo que acabamos de ver está dentro del apartado del blog de índice de temas, lo apreciáis aquí. Y ahora si nos vamos dentro de teoría a los temas teóricos, veremos claramente el desarrollo de cada uno de los bloques, ¿vale? Vamos a verlo un poco más pequeño, porque si no, no se ve. Vale. Vale. Estos serían como animaciones, es el mismo tema que vosotros tenéis. A veces no funciona, hay que tener paciencia, ¿vale? Y aquí vemos los diferentes apartados del bloque 1, el origen de nuestro tiempo. Los repasamos, sería una especie de introducción general, que es el que tenéis aquí, en esta animación. Luego las diferentes ideologías que acabarán con el antiguo régimen, cómo se suceden las diferentes revoluciones liberales burguesas para acabar con el antiguo régimen, cómo se pasa de una sociedad estamental a una de clases y cómo surge la revolución industrial. Vamos a ir al primer apartado que sería la introducción, el origen de nuestro tiempo. Bueno, aquí tenéis exactamente lo mismo. Vamos a ver una introducción en la que se establece el inicio de la historia o edad contemporánea. Hechos destacados, ya lo hemos dicho, Estados Unidos se independiza de Inglaterra, se produce la revolución industrial en Inglaterra y se produce la revolución francesa, es decir, una revolución política en Francia. Esos serían los tres hechos que marcan el inicio de la edad contemporánea. Y ahora ya comenzamos a estudiar lo que sería el antiguo régimen. Por si a alguien se le ha olvidado, el antiguo régimen se basa, como lo tenéis aquí bien explicadito, ¿vale? A nivel político, el antiguo régimen, perdón, está aquí explicado. Tiene monarquía absoluta, este sería Luis XIV, el rey Sol, el rey absoluto de Francia durante el siglo XVII. Luego, la pervivencia de una sociedad estamental con estamentos o grupos privilegiados y no privilegiados, a los que se pertenece por nacimiento y no se puede cambiar. Aquí estaríamos hablando del principal privilegio, la nobleza y el rey no pagan impuestos, y una economía basada en la agricultura. Ahora bien, en el siglo XVIII comienza la crisis del antiguo régimen, sería lo más destacado, perdón. Y esta crisis significa, evidentemente, que la monarquía absoluta continúa, ¿vale? Pero que hay un país ya que en 1689 hace la primera revolución liberal burguesa, es decir, a finales del siglo XVII, que es Inglaterra, y en este país ya se establece el parlamentarismo, lo que es lo mismo, el liberalismo político, lo que es lo mismo, la monarquía parlamentaria con la división de poderes. El rey ya no concentra los tres poderes políticos, sino que el ejecutivo lo seguirá teniendo el rey, pero el legislativo, es decir, el de hacer las leyes, lo concentrará el Parlamento. Por eso se llama monarquía parlamentaria. A nivel social continúa la sociedad estamental con una sociedad claramente dividida por nacimiento, los no privilegiados, la burguesía, que se dedica a la artesanía, al comercio y pagan impuestos, el campesinado, que se dedica al campo, trabaja en las tierras o feudos de la nobleza y del alto clero, que son privilegiados, cobran impuestos, no los pagan, y el rey en la cúspide de la sociedad. ¿Por qué entra en crisis la sociedad del antiguo régimen? Porque la burguesía cada vez se enriquece más con la artesanía, con el comercio, y entonces reivindica y participar en esa monarquía absoluta, en donde el rey es quien concentra los tres poderes y su consejo real, es decir, quien le ayuda a gobernar, pertenece o bien a la nobleza o bien al alto clero. Y ella quiere participar, ¿vale? Y a nivel económico continúa evidentemente con una sociedad principalmente agrícola, siguen los gremios y las manufacturas, pero evidentemente estas manufacturas derivarán, que son fábricas sin máquinas, derivarán a serían una especie de prefábricas, es decir, con que se inventen la máquina de vapor, las principales máquinas, se pasará a la nueva economía industrial. Esto sería una interactiva donde tenéis otra vez el sistema político de absolutismo propio del antiguo régimen. Como tenéis que no crece mucho la población, con una estructura social basada en una estructura piramidal, ya lo hemos dicho, donde se pertenece por nacimiento y no se puede cambiar, y una economía con base agraria, donde el dueño de la tierra son los privilegiados, es decir, la nobleza y el alto clero. Ahora bien, en el siglo XVIII, como hemos visto, se producen cambios, y estos cambios son sobre todo ideológicos. A esa nueva forma de pensar, a esa nueva corriente de pensamiento se le denomina ilustración. Y los ilustrados son los que están en contra del antiguo régimen y a favor de cambiar tanto la política como la economía como la sociedad del antiguo régimen. Quieren cambiarlo todo. Principales ilustrados, pues los tenéis aquí: Rousseau, Montesquieu, Voltaire,
Este movimiento, esta nueva forma de pensar, surge en el siglo XVIII en Gran Bretaña, pero se extiende sobre todo por Francia y por toda Europa. ¿Y por qué? Pues porque están en contra de la monarquía absoluta. Inglaterra ya no tiene monarquía absoluta y por lo tanto se desarrolla en Francia. Están en contra de la sociedad estamental y están en contra de una economía tan agraria. Aquí tenéis una explicación de lo que es la Ilustración, cuáles son sus ideas fundamentales que acabamos de decir, y luego la práctica. Existen dos modelos de poner en práctica esta nueva forma de pensar, estas ideas. Por un lado, lo que se llama Ilustración política, que quiere decir que se aplica la Ilustración en el terreno político. Es decir, se pone en práctica la monarquía parlamentaria y se quita la monarquía absoluta. Y esto solamente hay un país, Inglaterra, donde, como ya ha hecho la revolución liberal burguesa, lo pondrá en práctica. Y en el resto de Europa, a excepción de Inglaterra, se produce lo que se llama el despotismo ilustrado. Guiados por las ideas de la Ilustración, se cambian cosas, por eso se llama ilustrado, pero se sigue con el despotismo. ¿Por qué? El despotismo es el absolutismo, es decir, el rey, este es Carlos III de España, el principal representante del despotismo ilustrado. Él lo que hará será aplicar la Ilustración en el terreno, sobre todo económico, para que se produzca más y se venda más y ganar más impuestos, dará libertad de comercio, libertad de producción, pero no querrá aplicar la Ilustración en el terreno político, porque quiere seguir siendo un monarca déspota, un monarca absolutista. Intentará en la reforma de la Ilustración a nivel social, es decir, quitar los privilegios a la nobleza, pero no podrá, evidentemente, porque es quien la apoya. Aquí tenéis también, me picáis, la comparación entre Ilustración y despotismo ilustrado, que ya hemos explicado. Y aquí tenemos el caso de España, que sería Carlos III principalmente. Esto está mal. Vale. Vamos a ir hacia atrás. Vale, yo creo que esto ya está. Vale. Aquí tenéis un árbol genealógico de los reyes de España, por si a alguien os interesa. Y el siguiente apartado, ¿vale? No sé si recordaréis, ¿vale? Dentro del origen de nuestro tiempo tenemos diferentes apartados, porque aún estamos ahí. Bueno, pues el siguiente apartado, un momento, y os lo enseño al principio y así veis los apartados. ¿Vale? Perdón. Vale. Vale. Hemos hablado de la introducción, que sería esto de aquí, del antiguo régimen, de la crisis del antiguo régimen, del surgimiento de nuevas formas de pensar que se enfrentan al antiguo régimen, que es la Ilustración, y ahora la práctica, las revoluciones burguesas y la revolución industrial. Vale. Aquí tenemos ya las revoluciones burguesas. Una revolución es un cambio importante, fundamental, en poco tiempo de la sociedad, de la economía y de la política. En este caso se llaman burguesas porque las dirige, ¿vale?, la burguesía. La burguesía era la más interesada en producir estas revoluciones. Y concretamente aquí tenéis, ¿vale?, aquí tenéis las revoluciones. La primera es en Inglaterra, en el siglo XVII. Luego ya vendría la de Estados Unidos en 1776. Luego vendrían las de Europa y en el siglo XVIII, finales de XVIII en Francia y XIX. Y luego las de Latinoamérica, América Latina. Esto sería el típico dibujito de la Revolución Francesa que estudiaremos y esto es un organigrama que os he hecho donde se resume el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Es decir, tenemos el antiguo régimen en Europa en los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿vale? Gracias a las revoluciones burguesas ese antiguo régimen cae y en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, dependiendo de los países, se establece una sociedad burguesa, ¿vale? Vale. Perdón. Y ahora nos vamos ya a la revolución industrial, que es el último. ¿Qué es la revolución industrial? Pues ya lo hemos explicado. La revolución industrial supone una revolución económica en el que evidentemente aparecen multitud de industrias y pasamos ya a una sociedad industrial. Lo estudiaremos más adelante. Con esto se acaba el primer apartado del bloque, que es una introducción sobre el origen de nuestro tiempo.